La historia está por todas partes. No hay mapas que lleven a tesoros ocultos y nunca hay una X que marque el lugar. Siente sus latidos. Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Arroz y miel les llevará y un corcho blanco de alpaca real. Cada 6 de enero se celebra la festividad de la Epifanía, aquella en la que la mitología cristiano-católica indica que 3 hombres llegados de Oriente al oriente del extremo oriente, ¿se entiende? Honraron al Mesías recién nacido. Vio la miel y el corcho de amigo. La medianoche el sol relumbró. Pero eran 3 y eran reyes. Y si vamos un poco más allá, eran... Esta semana vamos a indagar un poco para ver si damos con la respuesta, o al menos que les pique la curiosidad y lo hagan por ustedes mismos. ¡Vamos allá! Una de las peculiaridades de esta celebración, a diferencia de la mayoría, es que tiene sus raíces en la propia tradición cristiana. Para empezar, una pequeña referencia en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo. ¿Y qué decía el evangelista? Vamos a consultarlo. Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos procedentes del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Así pues, en la fuente católica de la que emana esta tradición, no eran 3. Mal empezamos. Lo del número 3 tiene mucho que ver con Orígenes, pero no con los que están pensando, sino con el teólogo que en el siglo III, vaya con la casualidad, indicó que los Reyes Magos eran tal número, que además venía muy al caso, ya que por aquella época, en Nicea y en Constantinopla, también se andaban en discusión con lo de que Dios era uno y trino. De orden del señor cura, se hace saber que Dios es uno y trino. Y dirán ustedes, venga, vale, no sabemos si eran 3, que en las iglesias armenias se decían que eran 12, y en otras, pues muchas más. Pero eran reyes, y el negro se llama Baltasar, ¿no? Ya viene Melchor, rubio como el sol. Ya viene Gaspar, cargado de años y el pelo castaño y la barba rizada. Y en un elefante con toda el turbante ya viene detrás. Y el que más alegra con su cara negra y el rey Baltasar. Pues tampoco podemos poner la mano en el fuego, ya que durante muchos años se creyó que eran magos. Lo que pasa es que durante la Edad Media, esos siglos tan bonitos en los que a poco que te descuidaras te salía el diablo y una bruja a la vuelta de la esquina, no estaba muy bien visto eso de la magia. Así que allí que fueron los doctos de la iglesia, en la legenda Aura, obra atribuida a Jacobo de la Vorágine, en el siglo XIII, que se agarró a una profecía de Isaías para decir que ni magos ni leñes, que los 3 eran reyes, y que lo eran de las tribus de Sem, Cam y Jafet, es decir, de Asia, Europa y África. Y así, como por arte de magia, de estudio de los doctos de la iglesia, se colorea uno de ellos y se afirma a los 4 vientos que en esta fiesta se celebra la Epifanía y que la iglesia católica, apostólica y romana es universal. Y que todo estaba pensado desde el principio. Aunque claro, como pasa en todas las casas, en la cristiana tampoco acaban de estar muy de acuerdo. Así que los ortodoxos, que también celebran la festividad, dicen que es el día del nacimiento y que se olvidan del 25 de diciembre. Y a los protestantes mejor no preguntarle, que entre ellos tampoco se aclaran mucho, que Lutero quería quitar la festividad y el resto, pues eso, que ni fu ni fa. Así pues, no sabemos si eran 3, si eran reyes. Pero nos queda la respuesta a la tercera de las preguntas. ¿Eran?
Para ello nos vamos a fijar en la estrella, esa que guía hasta el lugar del nacimiento. ¿Y por qué en ella? Pues muy simple, porque rastreando esa referencia del sincretismo que se registra en los albores del cristianismo, adquiriendo elementos de otras religiones arraigados en la población para asegurar la conversión, nos hemos topado con algunas sorpresas. Para empezar, el nacimiento del rey Mitridates, que Justino Frontino relataba así. Pues en el año en el que nació y en el que comenzó a reinar, una estrella cometa lució permanentemente durante 70 días, de tal forma que parecía que ardía todo el cielo. O bien nos podemos fijar en el caso de Augusto. Se dice que el cometa, apareció en el momento en el que Augusto consiguió el mando. Entonces se anunciaron para todos los pueblos futuras alegrías. Como ven, una vez más, un pequeño vistazo a la historia con la mirada limpia y sin prejuicios nos hace poner en tela de juicio los relatos que nos han contado. Los relatos de quienes solo se entienden en el choque con los demás y nos ocultan que sus creencias, las nuestras, se fundamentan y nacen de la mezcolanza y la riqueza de la diversidad cultural, que es así como se han convertido en universales. Unos relatos que muchas veces nos ocultan la única verdad que hemos encontrado y que estamos dispuestos a gritar a los cuatro vientos. La verdad de la ilusión de las niñas y los niños que cada noche de Reyes se acuestan nerviosos y expectantes, que ponen agua para los camellos, comida para los que, llegados desde Oriente, tienen que reponer fuerzas para seguir visitando cada casa de nuestro país y dejarle pocos o muchos regalos, pero sobre todo, siempre, siempre, siempre les dejan un rayito de esperanza. Esa, sin lugar a dudas, es la gran verdad que nos han legado y que seguiremos legando cuando nos levantamos cada mañana del 6 de enero llenos de ilusión y gritamos: ¡Han venido los Reyes Magos! Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes para el niño entretener. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Latidos. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Siente la cultura. Y en un programa tan especial como el que traemos hoy, en nuestro especial último de Navidad, especial de Reyes, especial de la Epifanía, no podía faltar, como es de costumbre, nuestro divulgador de la historia, Quique de los Reyes, que en este reportaje que acabamos de escuchar nos ha demostrado precisamente pues que bueno, que los Reyes Magos o los Magos de Oriente no eran ni tan reyes ni tan magos ni tan de Oriente, y lo primero que bueno, que darle el feliz año a Quique. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes, bienvenido a Latidos una vez más. Hola, buenas, y sí, feliz año a todo el mundo, a todas las personas. Y bueno, aquí estamos un poco como cada 15 días intentando dilucidar qué hay de verdad, qué hay de mentira en alguna de las tradiciones, cuentos e historias que venimos celebrando y repitiendo durante muchos años. En este caso, en la tradición de la Epifanía, que es realmente lo que se celebra en este 6 de enero. Ya, totalmente, Quique. Además, se agradece que estés aquí compartiendo tus latidos con nosotros este día festivo. Y bueno, aprovechando que nos has traído este reportaje sobre eso, ¿no? Sobre el momento de la Epifanía, que habla de estos personajes, ¿no? Porque además, como bien nos has dejado claro, que ni hasta el número estaba claro, ¿no? Ni que eso es lo primero que puede que nos llame la atención a todos, es que ni el número de esos magos estaba claro. Y bueno, y cuéntanos, empezamos por ahí, por ejemplo, porque bueno, las preguntas que nos mantienen, que no eran 3, lo primero que podemos decir, aunque no se sabía cuántos eran, ¿no?
Claro, no sabemos si eran 3, no sabemos si eran reyes, y ya lo último que dejamos un poco ahí de esto, no sabemos si eran, y vamos a explicarlo uno por uno. No sabemos si eran 3 porque realmente, y así lo decimos en el reportaje, en la referencia católica del Evangelio de San Mateo no se dice exactamente que sean 3. Se dice que eran 3 los regalos que se le dieron: oro, incienso y mirra. Oro por la realeza, incienso por la divinidad y mirra por la mortalidad, por el hecho de ser un hombre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues sabemos que eran 3 los regalos, pero no sabemos que eran 3 esos reyes magos o lo que fueren, que fueron a adorar el nacimiento del Mesías. De hecho, como también mencionamos, en muchas de las tradiciones cristianas no católicas, ortodoxas, otras iglesias en Armenia, pues dicen que eran 12, incluso en las primeras representaciones artísticas de la época más antigua del cristianismo aparece un gran cortejo. En cualquier caso, lo que es cierto es que esta tradición de los 3 reyes magos, pues en esa primera pregunta, si eran 3, pues no lo sabemos, no decimos ni de verdad ni mentira, simplemente que no lo sabemos. Ajá, perfecto. Bueno, pues está bien admitir esas cosas, es algo que nos demuestra como humanos, ¿no? Que cosas que no tenemos por qué saber o que están más dadas a las interpretaciones y a los simbologismos, ¿no? Como también marcas en esto, ¿no? Como acabas diciendo, ¿no? Que acaban siendo representados como los continentes, ¿no? Sí, precisamente la Epifanía, de hecho hay 3 grandes epifanías dentro de la historia de Jesucristo. La primera es esta presentación, digamos, en sociedad, por decirlo de alguna forma. Hay otra gran epifanía que es la boda de Canaán, y otra gran epifanía que es cuando se realiza el primer milagro, y la otra gran epifanía que es el momento del bautismo, ¿no? Entonces, digamos, esas son las 3 grandes epifanías del cristianismo. De hecho, tan controversia hay dentro de las distintas versiones, de las distintas confesiones que hay dentro del propio cristianismo, que los ortodoxos, por ejemplo, celebran esta festividad, pero dicen que corresponde al propio nacimiento. Ya dijimos hace 2 semanas que la fecha del 25 de diciembre estaba considerada, fue un acto de sincretismo para poder aprovechar la celebración de las Saturnales y otras celebraciones adyacentes que coincidían con otros pueblos que se habían convertido al cristianismo, pero hay una parte del cristianismo, los ortodoxos, que dicen que el nacimiento sitúan el nacimiento en este momento de presentación. Después tenemos, por ejemplo, a los luteranos, que el luterano en un principio pues intentaba negar esta festividad. Otros pueblos evangelistas que sí la acogen, aunque le dan un poquito de menos importancia. Si lo miramos desde el punto de vista antropológico, donde más se celebra, de hecho, es en los países hispánicos. Ajá. En otros países, pues en Holanda, por ejemplo, quien trae los regalos a los reyes es San Nicolás. Curiosamente viene desde España, otra de las grandes curiosidades. Después tenemos a los países anglosajones, que especialmente es Papá Noel, que viene de la tradición de Santa Claus. Y en nuestro caso, pues son los Reyes Magos, y esta tradición muy hispánica continúa en algunos países de Sudamérica, de Latinoamérica, como México, que también tiene una gran tradición alrededor de la Epifanía. Que también, como dices en el reportaje, Quique, en el mismo Evangelio, ¿no? Y las mismas fuentes que tú nos has traído, ¿no? Para consultar, ¿no? Para seguir el rastro de los magos, ¿no? De aquellos visitantes que sufrió, ¿no? El nacimiento de Jesús. También dice que van hacia Oriente, ¿no? O sea, y por ejemplo nos acordamos de aquello que dijo el Papa Ratzinger, si no recuerdo mal, que decía que que los magos venían desde Tartessos, ¿no? Desde las tierras más occidentales del momento, ¿no? Claro, eso dijo Benedicto. Con respecto a los Reyes Magos, partimos de una referencia muy pequeña. Se hizo muy popular a lo largo de la Edad Media. Se le hizo toda una crónica en la cual sus restos que habrían estado en Armenia fueron viajando poco a poco hacia Occidente hasta acabar en la Catedral de Colonia, donde hoy por hoy son venerados. Además ha sido muy proclive, hay una gran
producción artística y pictórica sobre esta simbología de los Reyes Magos. Nosotros hemos puesto el acento un poco también en la segunda de las partes. La segunda de las preguntas es si eran reyes. Y hemos puesto en este acento porque realmente, incluso si nos centramos solo en la referencia canónica del Evangelio de San Mateo, se habla de sabios y después se habla de magos o sabios. Y como decimos, durante la Edad Media, pues parece que esa referencia no gustaba mucho porque era una época en la que todo aquello que sonara a magia o a todo aquello que sonara a salirse de la norma, perdón, podría ser considerado como maligno. Entonces, para que no correspondiera, pues hemos hecho esa referencia en el momento en el que se decide que eran reyes, ¿no? De alguna forma también venerando a la figura regia. Esa es otra de las grandes construcciones simbólicas que se ha ido realizando a lo largo de los siglos, partiendo de una pequeña referencia bíblica, como poco a poco se ha ido construyendo una gran historia que al final pues ha llegado hasta nuestros días plagada de tradiciones y de simbolismos que bueno, podemos al menos ponerlos en duda. Eso no quiere decir, como decimos siempre, que estemos atacando ni mucho menos a creencias de nadie. A todas las creencias les tenemos todo el respeto del mundo, pero debemos ser conscientes de que estas creencias se construyen a base de un proceso largo de aportaciones a lo largo de los siglos y nos llegan pues como nos llegan. Entonces es bonito que las pongamos en duda para profundizar sobre nuestras propias traducciones y de esta manera pues conocer un poquito mejor. Claro que sí, esto no es ni mucho menos portarse mal, o sea, los reyes van a seguir pasando por nuestras casas, aunque nos hagamos estas preguntas, al contrario, van a pasar con más ganas, porque como bien dice Quique, con esa presencia, con esa figura de magos, no esa figura de sabios, de grandes sabios, pues seguro que ese tipo de preguntas no se lo hacen ellos, y a ustedes, a nuestros oyentes, seguro que estaréis encantados de pasar por nuestra web y por nuestros perfiles de redes sociales, donde Quique vuelca cada vez que aparece aquí en nuestro programa, pues todo su conocimiento, ¿no? Todas esas dudas, todas esas preguntas que se ha ido haciendo para contestar y para realizar los reportajes que nos traes cada 2 semanas, Quique, y que, bueno, que la verdad cada vez te decimos que estamos encantados de tenerte aquí y mucho más con cosas como la que nos has traído esta semana, que sabemos que tanto trabajo te ha costado traer por las fechas en las que estamos en festivos, ¿no? Entre festivos y que estamos ajetreados. Así que, Quique, yo nada más que darte las gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tus latidos cada 2 semanas y que te hayas portado bien para que los Reyes te hayan dejado muchas cosas y que, por supuesto, muchas más historias para contarnos aquí en Latidos. Claro que sí, nos han traído muchas cosas los Reyes y entre otras cosas nos han traído una ingente bibliografía que hemos dejado, como tú dices, en el blog. Recomendamos un artículo que sí que es muy completo sobre a quien le interesa el tema del sincretismo. Se llama Algunas notas sobre los Reyes Magos, de Antonio Márquez Martínez, del 5 de enero de 2015. Y recomendamos también un reportaje muy extenso, pero a la vez muy interesante. Se llama Ya vienen los Reyes, historia, leyenda y arte en torno a los magos de Oriente, del profesor José Javier Aranza López de la Universidad de Navarra, que realmente nos ha ayudado mucho a la hora de construir pues este artículo. Y también para los que estén un poquito más interesados en las referencias astrológicas, de qué pasó con esa estrella y de si pasó algún tipo de referencia astrológica especial, pues tenemos otro artículo que se titula Tras la pista de los Reyes Magos y la estrella de Belén, de Jesús Gerardo Rodríguez, que esta es de la Sociedad Astronómica de La Laguna en México, y que la verdad que es muy interesante para aquellas personas que estén más interesadas pues en eso. ¿Realmente hubo una estrella, pasó algún acontecimiento astronómico que se pudiera ubicar en aquel momento? Pues en ese artículo se responden algunas de estas preguntas. Claro que sí, y todas ellas pues llevados a la web, como ya decimos, gracias a los artículos, al código fuente de los reportajes que Quique nos trae cada 2 semanas aquí a Latidos 37.
Así que, bueno, Quique, pues con todo eso, nada más que despedirte, darte las gracias por estar ahí, como siempre, compartiendo tus latidos. Y como siempre dice, ¿a quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Así que hasta la semana que viene, ¿no? Hasta dentro de 2 semanas. Y un abracito. Un abrazo y hasta dentro de 15 días. Luego. Latidos.